Hola, buenas. Hoy me gustaría hablar sobre un tema bastante polémico, que tampoco es que he encontrado demasiados vídeos al respecto, pero sí que me he visto alguno, sobre todo el de la mazmorra de Pacheco, que es un pequeño debate entre varios, hecho hace unos cuantos años, que bueno, abordan el tema de los videojuegos y los juegos de rol. ¿En qué se parece un videojuego RPG a un juego de rol? Si un videojuego RPG merece ese nombre o son cosas completamente distintas. Yo, en mi opinión, son cosas distintas, pero que conforme ha ido avanzando la tecnología, conforme han ido avanzando los años, se van cada vez encontrando más y más. ¿Podrán encontrarse por completo? Veremos. Primero vamos a ver un poco, voy a explicaros un poco, para los que no sepáis de qué va el tema que estamos tocando, un poco de historia y después vamos a ver qué opino realmente. Y me dejáis en los comentarios pues lo que opináis vosotros sobre este tema. Bueno, a ver, los juegos de rol RPG, o llamados roleplay games, eh, son juegos que desde el principio pues, han intentado simular sistemas de juego y probablemente ambientaciones. Bueno, son llamados así básicamente porque necesitaban una etiqueta. No es algo nuevo, hace muchísimos años que existe y desde los 80, poco después de surgir los juegos de rol y empezar al cabo de unos pocos años, los juegos de rol surgieron en los 70, pues en los 80 ya empezaron a surgir los primeros juegos que intentaban simularlos. Y desde ese momento, en cuanto esos juegos trajeron esas mecánicas nuevas, fueron llamados RPGs, porque necesitaban ponerles una etiqueta, necesitaban llamarlos de alguna manera, igual que llamas juegos de acción, de arcade o juegos de RPG, pues son géneros distintos, un género. Pero bien, en mi opinión no deberían ser llamados RPG, pero bueno, es lo que hay, no se me ocurre a mí. No voy a ser yo el que invente la palabra adecuada, pero bueno, es una especie de simulación de juego de rol. Dentro de cada de las limitaciones que tiene el hacerlo en un sistema informático, que es distinto que la realidad. Y bueno, a veremos qué. Bien, a ver. Bueno, pues eso, es una forma de clasificación. Son llamados así también porque tienen elementos comunes con el rol, ya sea el sistema de juego de algún manual de rol, ya sea un sistema parecido de estadísticas de personaje, de combate, etcétera, que se basa en números, muchas veces. Aunque hay juegos RPGs que se consideran RPGs y el combate es totalmente dependiente de la habilidad del jugador, no se basa en números. Pero bueno, hay un poco de todo. Siempre que un juego tiene bastantes de estos elementos, de elementos roleros, se le llama juego RPG. Bien. Y luego también muchas veces la ambientación es parecida a la de los juegos de rol más comunes o basada en algún juego de rol directamente. Por ejemplo, Cyberpunk 2077 pues es un juego de rol, pero además tiene es un RPG y además está también metido pues basado en una franquicia de RPG, aunque no utilice el sistema y sea un juego más de acción que de rol, o sea, más de acción que utilizando el sistema. Por ejemplo, Baldur's Gate, los primeros, el Baldur's Gate 1 y 2, y el 3 también, utilizan un sistema muy basado en Dungeons and Dragons con algunos pequeños cambios, pero muy pequeños, en el cual, pues en lugar de jugar por turnos, pues podemos pausarla con la tecla espaciadora o con el botón que sea y decidir las acciones que van a realizar nuestros personajes. En lugar de jugar por turnos, pues simplemente paramos en el momento que más nos apetezca y damos órdenes a los personajes. Pero básicamente el resto del sistema es Dungeons and Dragons de la edición que toque. Ahora están utilizando la edición quinta, anteriormente estaban utilizando la segunda para el primer y segundo juego de la franquicia. Y otros juegos pues también han creado por sus propios sistemas, etcétera. Por ejemplo, Pillars of Eternity no se basaba en ningún juego de rol conocido, pero crearon sus propias reglas, algo parecido a los Dungeons and Dragons, y ya está. Y después, realmente Pillars of Eternity, que bueno, estoy jugando a Boat, que es en el mismo mundo. Los dos juegos de Pillars of Eternity se crearon y después se creó el manual por si querías jugar a rol en mesa.
que existe y está gratis. Está en inglés, pero está gratis. Bueno. O, por ejemplo, franquicias como Dragon Age no se basan en ningún juego de rol existente. Tampoco se tienen un combate excesivamente reglamentado táctico, pero sí tienen ese sistema de pausar y utilizar y hacer combate por turno, bueno, por turnos, pudiendo pausar y dar órdenes al equipo. Sí que es verdad que también se basan en sistemas numéricos. La mayoría de juegos de RPG se basan en sistemas de armaduras, sistemas de mejora del personaje, estadísticas del personaje, al más puro estilo de los juegos más clásicos. La mayor parte de los juegos de rol son así. Luego hay otra serie de juegos de rol que, pese a que conservan la parte de conversación o la parte del lore, su combate es totalmente dependiente de la habilidad. Entonces no utilizan tantas estadísticas y la posibilidad de pausar la partida, sino que es más de acción. Es un juego de acción, excepto en el momento en el que nos ponemos a conversar. Y luego también están que últimamente, bueno, como ejemplos de esto, pues tendríamos Mass Effect. Bueno, Mass Effect tiene rueda de habilidades, puedes seleccionar opciones, pero es más bien en tiempo real. Luego teníamos Dragon Age, que también es la mayor parte del combate en tiempo real, pero con posibilidad de pausar. Luego tendríamos por cierto, Dragon Age tiene un juego de rol que está muy bien, que utiliza un dado especial y todo está muy chulo. Y bueno, me gustaría tenerlo ese, pero no ha caído. Pero hace muchos años que salió. Creo que salió igual en 2011, no, 2014 o algo así salió ese juego. Y está bastante bien, sobre todo porque el mundo de Dragon Age no es un mundo que haya nacido en los juegos de rol, pero está muy bien. Bebe de de mucha fantasía épica de diferentes ramas y me gusta mucho el mundo de Dragon Age para jugar. ¿Qué más tenemos? Los Neverwinter Night, que es lo que salió después de los Baldur's Gate. Después de Baldur's Gate 1 y 2 salió Neverwinter Night, que era más en 3D, pero que seguía siendo reglas de Dungeons and Dragons, creo que era la tercera edición. Eso sí, también con sus pequeños matices. Luego, hace poco, Solasta Crown of the... no me acuerdo qué. Ese juego es exactamente con las mismas reglas de quinta edición, pero además, bueno, también tenemos la opción de pausar, pero aparte del combate por turnos, que está muy bien hecho en ese juego, tenemos la opción de... Bueno, es un poco más, digamos que incluye las reglas de quinta edición y además es todavía más fiel que Baldur's Gate a las reglas. No es un juego tan bueno, y ahora va a salir la segunda parte y dicen que va a estar con más presupuesto y mejor. Pero el Solasta original, eso os lo recomiendo, que lo probéis porque es muy parecido al sistema de Dungeons and Dragons real. Pero bueno, a ver, a lo que vamos. Una cosa es que un juego pueda tener ciertas mecánicas o ciertos... O sea, el sistema, intentando calcar el sistema del juego de rol y meterlo en el juego de ahí, o una ambientación, etcétera, o una creación de personajes. Vale. Pero eso no es lo que conforma un juego de rol, eso no es lo que hace un juego de rol. Entonces, ahí vamos. Un juego de rol también tiene cosas como posibilidades infinitas. Tu personaje puede decidir ser como quieras ser. Tiene una preparación más exigente que la de un videojuego. Para un videojuego tú puedes enchufar la consola, hacerte el personaje pim pam pum en un momento, o a veces ni siquiera necesitas hacerte el personaje, es uno pregenerado y ya está. Y tiras para adelante. Te van saliendo opciones, seleccionas unas opciones y sigues para adelante, nada más. Nadie ha preparado nada ahí. En un juego de rol, el máster probablemente va a tener que leerse la aventura, dedicar un tiempo a hacer la suya, a entenderla, a pensar en posibilidades como hago yo, pensar en posibilidades que los jugadores puedan pensar durante la partida, adelantarse a esas posibilidades y después en la partida probablemente sea sorprendido por los jugadores que van a querer elegir opciones que no había tenido en cuenta y entra ahí la capacidad de improvisación. Luego hay menor implicación, eso también hay que reconocerlo, en cuanto a que un personaje que te acabas de crear en un videojuego y al cual vas a dedicar a lo mejor 10, 30 horas
como mucho poniéndonos en el caso más extremo, le dedicarás a lo mejor 150, 200 horas. Es un personaje al cual pues no le has preparado. Los jugadores también tienen una parte de responsabilidad, que es la de pensar cómo actuaría su personaje y no ser inconsistentes con esa manera de actuar, o al menos si lo son, tener alguna excusa preparada para el máster. Entonces, esa falta de implicación en los videojuegos, pues no es lo mismo, no estás igual de adentro de tu personaje que en un juego de rol, al cual seguramente va a llevar un ritmo más pausado, vas a invertir muchísimas más horas. Y no lo digo también por la creación de personajes, porque la creación de personajes casi todo el mundo les gusta crear su personaje antes de la partida, pero sí que tampoco es algo definitorio de los juegos de rol, porque en un juego de rol puedes jugar con pregenerados directamente, o a veces incluso hay juegos que te puedes crear el personaje mientras juegas. O sea, puedes empezar con un personaje que no has desarrollado y poco a poco, mientras juegas, ir perfilando esa ficha sin tener que dedicar una sesión previa. Pero bueno, en los juegos de PC y consola, muchas veces el que tengamos una sección de creación de personaje ya etiqueta ese juego como juego de rol. Luego tenemos una falta de decisiones importantes, o a falta de decisiones en general. Muchas veces, claro, estamos limitados por el guión. Estamos limitados por el guión que nos han metido. Y bueno, en juegos de rol hay que reconocer, los juegos de rol de verdad, hay que reconocer que muchas veces también estamos limitados por el módulo, por el alcance del módulo que el máster se ha leído. Si nos queremos ir fuera de eso, la historia puede empezar a tambalearse. Si es un buen máster, sabrá adaptarla y sabrá reconducirnos, pero siempre va a intentar, que si se ha leído un módulo y estamos jugando a tal cosa, reconducirlos para que sigamos jugando a esa cosa que se ha preparado. También hay que reconocer eso, pero no es algo tan estricto como en los videojuegos en los cuales tenemos que ir por una línea prácticamente recta. Y aunque en algunos casos podamos elegir la opción A o la B, muchas veces esas opciones no nos van a desviar demasiado del camino. Incluso en los juegos más exigentes, o sea, mejor hechos en ese aspecto, como se llama Baldur's Gate 3, o como, bueno, los juegos más recientes pues tienen más opciones. Eh, Incluso en esos juegos el mundo no cambia lo suficiente o no cambia tanto como puede llegar a cambiar en una partida que el máster está poniendo de su parte. Vale, y luego tenemos el aspecto social, pues evidentemente que normalmente los juegos de RPG de consola y PC se suelen jugar a un jugador, o en el caso de juegos... Bueno, a ver, pasa una cosa con los juegos de PC y consola. Cuando un juego es profundo en cuanto a argumento, se suele jugar a un jugador. Cuando estás jugando, por ejemplo, un Dragon Age, que es un juego bastante largo, o esto, un Baldur's Gate 3, o un Neverwinter Night, o algún juego largo, solemos necesitar bastante tiempo para leer, nos gusta tomar nuestras propias decisiones sin presión de otros, etcétera. Entonces, este tipo de aventuras están hechas para un jugador. Cuando jugamos a multijugador, en la mayoría de los casos se tratan de juegos como World of Warcraft. Y en World of Warcraft, por ejemplo, se basa sobre todo en juntarse con la party e ir a combatir a tal enemigo en tal quest, y tampoco hay demasiadas variaciones de decisión. Bueno, en World of Warcraft, de hecho, prácticamente no hay ninguna decisión. ¿Es algo más social? Sí, tenemos aspecto social. Ahí también tenemos aspecto social, pero en lugar de convertirse en una aventura colaborativa, como sería un juego de rol en la cual pues tenemos una aventura con nuestros amigos, en la cual tenemos que alcanzar un objetivo y vamos a ver cómo lo alcanzamos, se convierte en una aventura de combate, prácticamente, en la mayoría de juegos. No digo todos, pero la mayoría de juegos de este estilo se convierte en eso. Por ejemplo, desde los primeros Baldur's Gate podemos jugar, creo que en Baldur's Gate 1 y en el 2, en el 3, no, en el 3 también se puede, es verdad, se puede hacer en colaborativo, pero igualmente estamos atados a ese guión, estamos atados a... la colaboración se resume en acompáñame y vamos a matar bichos y ya está. Y si estáis hablando por el micrófono, pues a lo mejor puedes decir, oye, pues dile tal o dile cual, pero no puedes rolear cada uno su personaje. Bueno, pues eso. Pero ¿qué pasa? Que
que esto no termina aquí, que hay un futuro y que en el vídeo que he visto de la mazmorra de Pacheco hay un momento en el que alguien dice que bueno, que los juegos de rol RPG de PC y consola, los videojuegos, podrían alcanzar los juegos de rol o podrían llegar a tener ese nivel de inmersión o ese nivel de posibilidades infinitas que ofrece, bueno, infinitas entre comillas, lo he dicho por qué no son infinitas, podrían llegar a alcanzar a los juegos de rol de verdad a través de sobre todo de la realidad virtual. Pues no, no. La realidad virtual ya hemos visto, ese vídeo tendrá unos 5 años o 4 años o algo así. No, 4 o 5 más años tiene ese vídeo. Hace unos 5 años estábamos en el resurgir de la realidad virtual, en el cual nos estaba todo el mundo intentando convencer de que la realidad virtual pues, era cómoda, estaba bien, te la ponías y te metían los juegos. Creo que por ahí no, pero por otro lado sí. Y creo que la inteligencia artificial, aunque pueda parecer que ahora estoy con el discurso de la inteligencia artificial que se está teniendo hoy día, yo creo que sí, que a partir de la inteligencia artificial es una herramienta muchísimo más útil que la realidad virtual para este menester. ¿Por qué? Pues porque evidentemente con la inteligencia artificial se está consiguiendo PNJs que hablan por sí solos, que prácticamente pueden dar un tema de conversación, pueden interpretar personajes y en un futuro se van a conseguir inteligencias artificiales que nos van a hacer de máster, que directamente van a generar PNJs o que directamente van a generar mundo o que directamente van a alterar el mundo según nuestras acciones y nos van a saber escuchar, nos van a saber contestar. Entonces directamente tendremos un máster dirigido por la máquina. Entonces yo creo que si se llega a ese punto, entonces sí que podremos decir que los juegos de RPG son RPGs de verdad. Pero hasta entonces, pues es lo que hay. Y sí, o sea, que no lo son, pero que pueden llegar a serlo, pues, en mi opinión y con la inteligencia artificial hoy día sí. Realidad virtual no es cómoda. Ya se ha demostrado que no es cómoda y que la gente, vale, sí, para un rato está muy bien, pero a la hora de, por ejemplo, jugar a un Skyrim en realidad virtual, tú no te quieres meter en un mundo de no sé cuántos kilómetros de dimensión y tener que realizar las misiones caminando. Te gustará utilizar el viaje rápido, lo más probable, e intentar, aunque tengas la posibilidad de caminar todo ese recorrido, de tener... Además, los dispositivos son caros, de momento todavía está muy fuera eso, y hasta que no sea una realidad virtual realmente cómoda a lo Matrix, que te tumbas en una camilla y tomas el cuerpo directamente y ya está, y eso tampoco sería cómodo, porque realmente tendrías que chupar de mucha pata, caminar por ahí. No, no. O sea, en los juegos de rol, si realmente alguna vez van a ser juegos de rol los de ordenador o los de consola, van a ser a través de la inteligencia artificial, que nos va a dirigir el mundo. Y bueno, y espero que algún día llegue porque será muy chulo. A mí me encantan los juegos tal como están ahora. He jugado muchísimos, los juegos de los videojuegos, pero me gustaría poder no depender de otras personas para jugar y que tener un videojuego que me genere él mismo la trama. Eso sería alucinante. Que me genere la trama y me genere el guión. Pues bueno, creo que no me dejo nada y creo que es eso. Para mí, hasta lo que hemos visto hasta ahora, el título RPG para un videojuego es inmerecido totalmente. Y de hecho, hay un género que odio, bueno, no lo odio, pero me causa un poco de repulsión cuando lo juego. Pocos aguanto, tienen que ser por algún tema muy concreto que lo aguante, pero los juegos de rol japoneses, madre mía, de rol que tienen, si no tienen prácticamente nada. De rol lo único que tienen es un sistema de estadísticas, que puedes tomar pociones y poco más, pociones, hechizos y cosas así, pero es un sistema táctico. Yo diría que son juegos tácticos, pero no tienen prácticamente nada de rol, porque luego las conversaciones y la toma de decisiones, desde el principio de los videojuegos de rol hasta ahora,
los que más me han gustado, los que más me han impactado siempre han sido los juegos de rol de corte occidental, por el tema de que quizás se daba menos importancia al combate y se le daba muchísima más importancia a las conversaciones, que es lo que también en el rol suele ser. Pero bueno, pues ya está, pues eso. Si queréis ejemplos de juegos y tal, a lo mejor os hago un vídeo con ejemplos, con vídeos robados de otros y tal, y ejemplos. Pero de momento, hasta que no me haya mudado, no voy a hacer cosas así. Bueno, pues muy bien. Bueno, si queréis una lista de ejemplos que me he apuntado aquí, tenemos About, que acaba de salir en Game Pass, está chulo. Tenemos Baldur's Gate, tenemos Neverwinter Night, Baldur's Gate 1, 2 y 3. Neverwinter Night, me parece que solamente hay el 1. No sé si existió alguna vez el 2, no lo recuerdo. Pillars of Eternity, que es una saga de 2 juegos de vista isométrica, y luego el About, que va por otro lado, que es más de acción. Pero los Pillars of Eternity son más tácticos y son más tirando a Baldur's Gate. Yo los recomendaría también. Fue el resurgir de un poco del juego de rol isométrico. Luego están los Fallout, que los primeros Fallout eran isométricos y no tenían tampoco demasiado de rol más allá del personaje, de la creación de personajes, de las estadísticas. Fuera de eso no tenían mucho. Pero después llegó los Fallouts en 3D a partir del 3. Y ahí pues sí. Ahí sí había más roleo, había estadísticas de personaje y vale, está bien. Luego están los Skyrim y el Skyrim y el Oblivion y el Morrowind, que es anterior, que son los Elder Scroll. Estos tres son la misma compañía que Fallout, también son los primeros que crearon juegos de rol en 3D bastante potentes. Hoy día Skyrim es muy jugado, o sea, hay un mod para inteligencia artificial en Skyrim que podéis utilizar de forma, creo que es gratuito, y le podéis instalar una inteligencia artificial al juego, en el cual pues el juego no cambia demasiado, pero sí que podéis ir a los... Sí cambia, vale. Ese mismo juego, lo que pasa es que podéis ir a cualquier PNJ del juego y preguntarle lo que sea y os va a responder una inteligencia artificial sobre el tema que sea, para intentar rolear de alguna manera su personaje en Skyrim. Luego tenemos los Mass Effect 1, 2 y 3. El Andrómeda no lo he probado nunca, pero bueno, los 3 primeros Mass Effect, que es la trilogía original, fueron también un resurgir de los juegos de rol que fueron después del 2000, a partir del 2004, por ahí, es cuando empezaron a resurgir estos, junto con Dragon Age, que eran de BioWare, e intentaron hacer algo parecido a los Baldur's Gate, pero en 3D. Y bueno, no dieron mal resultado. Los Dragon Age, el primero está muy bien, el segundo es bastante mierda, y el tercero mola bastante, y el cuarto es woke de estos. Pero no lo he probado tampoco, así que tampoco os puedo decir. Pero el tercero me mola mucho, cómo está hecho, hay muchos personajes, etcétera. Hay muchos personajes también. Viene un poco de la historia de los anteriores, pero no se parece mucho. Y bueno, básicamente esos son los que me he apuntado, aunque hay muchísimos más. Y hay diferentes, diferentes vistas. Bueno, luego están si queréis probar alguno así un poco minoritario, tenemos los Shadowrun, que hay 3. El Shadowrun... Bueno, hay 3 que surgieron por crowdfunding y bueno, se pagó ese crowdfunding y se hicieron los juegos. Y estuvo bastante... Bueno, es bastante rolero ese juego, es bastante de sistema y tal, de puntuaciones, etcétera. No es muy complejo, es mucho menos complejo que un Baldur's Gate, por ejemplo. Pero bueno, el que le guste la ambientación de Shadowrun, pues está bien. Un día hablaremos de Shadowrun, que lo tengo por ahí, la 5ª edición. Hablaremos sobre qué tal está. Yo jugué una campaña hace ya 2-3 años o más, y estuvo bien. Es que se me ocurre, bueno, a mí no se me ocurre ninguno más, pero que mola. Que probéis si queréis los juegos, pero que sepáis que eso no es un juego de rol. Y que el que piensa que un juego de rol es un videojuego es alguien que no ha jugado a rol. Y ya está. Hala, adiós.